Hoy voy a comentar el capítulo 17 del libro del Apocalipsis, que es uno de los capítulos más importantes, más impresionantes de todo el Apocalipsis. Habla de la condenación de la gran ramera, la sentencia contra la gran ramera. Este capítulo 17 pues sigue en orden cronológico al capítulo 16. Ya estuvimos viendo en los días anteriores, cuando hemos estudiado el capítulo 16, cómo al final del reinado de la bestia Dios va a derramar las 7 copas de su ira. Dios va a utilizar a sus 7 ángeles para derramar las 7 copas de su ira, especialmente en primer lugar contra los adoradores de la bestia, los que tengan su marca en la frente y en la mano derecha y los que adoren su imagen. ¿Ya sabéis lo que dice? Dice que les saldrá una úlcera maligna y apestosa, morderán sus lenguas de dolor y bueno, pues ahí habrá también, ya estuvimos viendo, de la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Los ejércitos de la bestia se van a reunir allí en Armagedón y luego subirán a Jerusalén para entablar batalla contra Cristo y contra sus ángeles, para intentar impedir la venida gloriosa del Señor Jesús aquí a la tierra. Y aquí vamos a ver ahora la condenación de la gran ramera, que ya sabéis que es la Iglesia Católica Romana. Va a ser la aliada religiosa, el poder religioso que va a apoyar a la bestia. La bestia va a llevar a esta gran ramera, esta Iglesia Católica Romana, van a estar unidos, la Iglesia y el Estado. La iglesia falsa representada por esta gran ramera que está sentada encima de la bestia, como vamos a ver seguidamente. Bien, pues voy a comenzar a leer y lo voy a ir comentando, como siempre, de forma espontánea, sin tener nada preparado. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, esas 7 copas que fueron derramadas ahí en el imperio de la bestia. Y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. La sentencia, es decir, el veredicto final, la condenación de esta gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aquí dice que está sentada sobre muchas aguas. Estas aguas, como luego vamos a ver, representan naciones, muchedumbres, lenguas, es decir, es la Iglesia Católica universal, tiene poder sobre muchas aguas, asienta sobre muchas aguas, indicando así que está extendida por muchas naciones. Efectivamente, la Iglesia Católica Romana, esta religión falsa y diabólica, que es la Iglesia de Satanás en la tierra, está extendida por la inmensa mayoría de las naciones de la tierra. Fijaos que dice que está sentada sobre muchas aguas, no dice que está sentada sobre todas las aguas. Esto es muy interesante. No gobierna sobre todas las naciones del mundo, dice sobre muchas aguas, no sobre todas. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Aquí está hablando evidentemente de fornicación espiritual, que es la idolatría. Aquí cuando dice que esta gran ramera, esta religión falsa, ha fornicado con los reyes, con los poderosos de la tierra, significa que les ha dado para que participen de su maldita idolatría, como por ejemplo la adoración del falso Cristo galleta, de esa hostia la cual adoran como si se tratara del mismísimo Dios. Dicen que esa galleta de harina es el mismísimo Señor Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad. Y esta gran ramera, esta iglesia del diablo en la tierra, hace que adoren a ese falso Cristo, a esa galleta de harina. Por eso dice que los reyes de la tierra, los reyes católicos, han fornicado con ella, es decir, con su idolatría, han participado de la idolatría de esta iglesia satánica, de esta iglesia diabólica e idólatra. Y esto efectivamente lo vemos en gobernantes. Todos los gobernantes católicos, que dicen que son católicos, pues participan de esta maldita idolatría, inventada por la gran ramera, pues fornican con ella. Esto es lo que significa que los reyes de la tierra practican la idolatría, la fornicación espiritual con esta iglesia falsa. Y los moradores de la tierra
se han embriagado con el vino de su fornicación. Fijaos, primero habla de los reyes de la tierra, los gobernantes, y ahora habla del pueblo, los moradores de la tierra, los católicos, evidentemente. Dice que se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Esto qué significa? Recordad que aquí la fornicación está hablando de la fornicación espiritual, que es la idolatría. Así lo enseña la Biblia. Cuando dice que se han embriagado, se han emborrachado con el vino de su fornicación, de la fornicación de esta gran ramera, significa sencillamente que se han idiotizado. Los católicos son auténticos subnormales profundos, están como borrachos, embriagados con el vino de esta fornicación, de la adoración a dioses falsos, a falsos dioses, de la adoración al falso Cristo galleta, al cual adoran diciendo que es el mismísimo Jesucristo. Esta galleta de harina, esta maldita galleta de harina, pura idolatría, fornicación espiritual. Dice que se han embriagado las gentes, los moradores de la tierra, con ese vino de su fornicación. Efectivamente, lo están como embriagados. Cuando una persona está borracha, está embriagada, es como un subnormal. No sabe lo que hace, dice idioteces. Pues eso es lo que ocurre con todos los falsos cristianos católicos. Están como embriagados con el vino de la fornicación de esta iglesia, del diablo en la tierra. Les ha emborrachado con su maldita idolatría y lo único que hablan son auténticas estupideces e imbecilidades, como así hablan, por ejemplo, una persona cuando está borracha, está embriagada, habla estupideces sin sentido, habla idioteces. Pues esto es lo que ha ocurrido con absolutamente todos los falsos cristianos católicos a lo largo de la historia, a lo largo de cientos de años. Están embriagados, borrachos con el vino de esta fornicación de la gran ramera de Roma. Y sigo leyendo. Y me llevó en el espíritu al desierto. Ahora le lleva a Juan, le lleva al desierto, a un lugar sin agua, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Fijaos, no confundamos a esta mujer, a esta gran ramera, con la bestia. Son dos poderes diferentes. El primero, la gran ramera, es una religión, es un poder religioso, la iglesia del diablo en la tierra. Y la bestia es esa bestia, el poder político, el poder imperial que lleva a esta gran ramera. Están unidos los dos, la iglesia y el Estado, el poder religioso con el poder político. La gran ramera está sentada sobre esta bestia, indicando así que la gran ramera, esta religión falsa, esta iglesia apóstata y diabólica, controla a la bestia, lleva a la bestia, lleva al poder político, lleva a este imperio, que es representado por esta bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Recordad, la bestia es el imperio y la mujer, la gran ramera, es la religión falsa, que quede claro. El pasaje bíblico hace una clarísima diferencia entre estos dos poderes. La gran ramera y la bestia no es lo mismo, son dos cosas muy diferentes. El primero es el imperio religioso, el poder religioso de Roma, y el segundo es el poder político, el imperio romano. Está controlando al imperio romano, como de hecho ocurrió así. Cuando la Iglesia Católica cayó en la total apostasía en el siglo IV, se unió al imperio romano, a la bestia. Se sentó sobre la bestia hasta el día de hoy y controla, la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, controla a todas las naciones católicas del planeta. A todas las controla, las domina. Y esto es lo que va a ocurrir también en el futuro cuando se implante el reinado de la bestia, el imperio de la bestia. La Iglesia Católica Romana lo va a controlar, va a tener el poder religioso sobre este imperio de la bestia, que va a estar formado por 10 reinos, 10 reyes, que están representados por estos 10 cuernos que tiene la bestia. Los 10 cuernos son los 10 reyes aliados de la bestia, aliados de ese futuro emperador. Y la gran ramera, esta mujer, va a estar sentada sobre este imperio político. ¿Queda clarito? Porque hay algunos que están confundiendo, que confunden la gran ramera, confunden a esta mujer con la bestia. Son dos cosas muy diferentes.
La gran ramera es la iglesia falsa y la bestia es el imperio político que va a estar formado por 10 reinos, 10 reyes representados por los 10 cuernos que tiene esta bestia. Y sigo leyendo. Y la mujer, es decir, la gran ramera, estaba, fijaos bien, ahora la pasa a describir, estaba vestida de púrpura y escarlata, y efectivamente, la jerarquía de la Iglesia Católica Romana, su principal jerarquía se viste de púrpura y escarlata, de color rojo, de color morado, que son las vestimentas especialmente de los cardenales de la Iglesia Católica. Los principales líderes, jefes, jerarquía de la Iglesia Católica se viste de color de púrpura y escarlata. ¿De acuerdo? El púrpura es un color como morado y la escarlata es el color rojo, un rojo vivo. Esos son los colores especiales de la jerarquía cardenalicia dentro de la Iglesia Católica Romana. Y además dice que estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Efectivamente, la Iglesia Católica Romana está repleta de piedras preciosas, de perlas, de oro, muchos artilugios, muchas copas de oro, muchos tesoros de piedras preciosas, crucifijos, cálices, ornamentas, sagrarios donde guardan al falso Cristo galleta, a la hostia. Todo eso está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Es decir, que se cumple perfectamente dentro de la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia del diablo en la tierra. Y luego además dice Juan que tenía en la mano, esta gran ramera, esta religión falsa, tenía en su mano un cáliz, es decir, una copa de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Esto qué significa? Porque fijaos que está representada con un cáliz, una copa. Esto representa la misa católica, la blasfema y satánica ceremonia católica de la misa. La misa paposa, donde dicen sacrificar a Jesucristo en forma de galleta de harina. Dicen que lo sacrifican, repiten el llamado sacrificio, el sacrificio de Cristo en cada una de estas blasfemas misas, y esto está representado, esa blasfema misa católica, por esta copa, por este cáliz que la gran ramera tiene en su mano. Cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, es decir, lleno de idolatrías. Efectivamente, está lleno de idolatrías. La mayor idolatría de toda la Iglesia Católica es la adoración del falso Cristo galleta, ante el cual se postran de rodillas todos estos millones de falsos cristianos católicos para adorar esa galleta de harina, diciendo que es el mismísimo Señor Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad. Así lo enseña esta iglesia de Satanás en la tierra. Esa es la inmundicia de su fornicación, que está representada por esta copa, por este cáliz de oro lleno, repleto de todas esas abominaciones, de toda esa maldita idolatría, la adoración del falso Cristo galleta. Y luego dice, y en su frente, en el frente de esta gran ramera, un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Fijaos que cómo se la llama, la madre de las rameras, la madre, es decir, de otras iglesias. Aquí cuando se habla de otras rameras, fijaos, habla en plural, las rameras, se refiere a otras iglesias apóstatas y falsas que salieron de su madre espiritual, que es la Iglesia Católica Romana. Estas gran rameras, las rameras, se refiere evidentemente a todas estas iglesias falsas que salieron de Roma, que proceden de la Iglesia de Roma, de la Iglesia Católica Romana, como son los protestantes, los anglicanos, los bautistas, pentecostalocos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas son iglesias falsas y rameras que salieron de su madre espiritual, de esta Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Fijaos que incluso la Iglesia Católica Romana se hace llamar la Santa Madre Iglesia. Madre Iglesia, la Santa Madre Iglesia, como dice aquí, la madre de las rameras. Es esta, entre comillas, Santa Madre Iglesia, que es la Iglesia Católica Romana. Se la llama Babilonia la Grande, ¿por qué?
¿Por qué a la Iglesia Católica se le llama Babilonia la Grande? Porque es la heredera de la antigua religión idolátrica y falsa de Babilonia. Esta religión babilónica, con el paso de los siglos, con el paso de los milenios, pasó a la Iglesia Católica Romana. Es una Babilonia, una confusión. Recordad que la palabra Babilonia significa confusión, es una total confusión religiosa. Esta Babilonia pasó a la Iglesia Católica Romana, por eso se la llama la Grande. Es mucho más grande esta gran Babilonia que la antigua ciudad de Babilonia que existía ahí en Oriente Medio, donde ahí comenzó la idolatría, por así decirlo, y esta idolatría pasó con el paso de los milenios a la Iglesia Católica Romana. Y dice también de las abominaciones de la tierra. Abominaciones, ¿qué es eso de abominación? Pues es una expresión bíblica que indica algo mucho peor, mucho más grave que el simple pecado, que el pecado. Abominación es algo que Dios le repugna, que a Dios le repugna, lo abomina. Por ejemplo, cosas como, por ejemplo, el mariconismo, los maricones sodomitas, la homosexualidad es algo que es abominable ante los ojos de Dios. Y curiosamente esta religión, la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, está repleta, pero repleta de sodomitas maricones, no solamente dentro de su jerarquía religiosa, cardenales, curas, etcétera, etcétera, sino también entre millones y millones y millones de católicos, miembros de esta iglesia del diablo en la tierra, que son sodomitas maricones. Es algo abominable a los ojos de Dios. Por eso dice también, y de las abominaciones de la tierra. Y sigue diciendo, vi a la mujer ebria, es decir, borracha, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Estaba borracha, embriagada por el asesinato de millones de verdaderos cristianos que a lo largo de la historia han sido perseguidos y han sido asesinados por esta iglesia satánica, esta iglesia del diablo, que es la Iglesia Católica Romana, lo cual lo hizo a lo largo de cientos de años por medio de la maldita y satánica Inquisición papal. Persiguió y asesinó a millones de verdaderos cristianos, los santos, como son llamados aquí. Los santos son los verdaderos cristianos de la Iglesia de Cristo, así son llamados en el Nuevo Testamento. Pues esta iglesia del diablo está borracha por el asesinato de millones y millones de verdaderos cristianos, que efectivamente a lo largo de los siglos han sido perseguidos y asesinados por la jerarquía de esta iglesia satánica, de esta religión del diablo, que es la Iglesia Católica Romana. Y cuando la vi, fijaos, dice Juan ahora aquí, cuando la vi, a esta gran ramera que estaba ebria, borracha de la sangre de los santos, quedé asombrado con gran asombro. Claro, ¿por qué? ¿Por qué el apóstol Juan quedó asombrado con gran asombro? Porque vio que esta iglesia falsa, que dice llamarse cristiana, esta iglesia católica, que se sienta sobre muchas aguas, sobre muchas naciones, estaba borracha por el asesinato de los verdaderos cristianos, y por eso se asombró. Quedó asombrado el apóstol Juan al ver cómo esta falsa religión que dice llamarse cristiana, la Iglesia Católica Romana, asesinó a millones de cristianos. Lógico que Juan se quedará asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. ¿Lo veis? Son dos cosas. Cuidado, esto es importantísima. Aquí lo dice hasta el propio ángel. De la mujer y de la bestia que la trae, o sea, que la lleva. Recordad que esta mujer, esta gran ramera, está sentada encima de la bestia. Son dos poderes totalmente diferentes. Uno es un poder religioso, la gran ramera, y el otro es un poder político, es un imperio, que es la bestia, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Y dice ahora, mira, la bestia, ahora está hablando de la bestia, no de la gran ramera, no de esta religión idolátrica y satánica. La bestia que has visto era, es decir, existió. Esto es lo que significa era. Está hablando en tiempo pasado. Esa bestia
Ese emperador, porque recordad que también se refiere a un emperador, la bestia en el Apocalipsis también se refiere a un ser humano, a un emperador que lidera ese imperio. La bestia que has visto era, es decir, que existió antes de que fuera escrito el libro del Apocalipsis. Esta bestia, este emperador existió, lo dice bien clarito aquí. La bestia que has visto existió, era tiempo pasado. Y no es decir, ya no existía cuando fue escrito el libro del Apocalipsis, ese emperador ya no existía, desapareció. Ahora vamos a ver quién era esta bestia que existió en la época de los apóstoles, antes de que fuera escrito el Apocalipsis. Esto lo voy a explicar luego. Por lo tanto, aquí lo dice, la bestia, ese emperador, ya existió antes de que fuera escrito el libro del Apocalipsis. Aquí lo dice. Y no es decir, ya cuando fue escrito el Apocalipsis ya no existía, ya no vivía este emperador. Y ahora dice, y está para subir del abismo e ir a perdición. Es decir, que va a reaparecer. En el futuro va a subir del abismo este nuevo emperador, al cual se le llama la bestia. ¿De acuerdo? Lo voy a repetir porque esto es importantísimo. La bestia, es decir, ese emperador que has visto, era, es decir, existió. Y ya no es decir, ya no existía, ya no vivía cuando fue escrito el Apocalipsis. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Ahora está hablando del futuro, es decir, que va a reaparecer en el futuro este emperador. Subirá del abismo y va a ir a perdición, es decir, va a ser totalmente destruido, aniquilado por Cristo. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, es decir, que existió y no es decir, ya no existe, no existía cuando fue escrito el Apocalipsis y será. ¿Lo veis? Ahora está hablando aquí en tiempo futuro. Está hablando de los tres tiempos. Que era tiempo pasado y no es decir, en el momento cuando fue escrito el Apocalipsis ya no existía ese emperador. Y será tiempo futuro. Volverá a reaparecer esta bestia. Vamos a ver quién es esta bestia. Mira, cuando dice la bestia que has visto era, ¿cuál fue? El emperador que existió antes de que fuera escrito el libro del Apocalipsis y que persiguió, lanzó la primera persecución romana contra los cristianos. ¿Cómo se llamaba ese emperador, esa bestia? Que era una auténtica bestia, era un psicópata asesino de 1000 demonios, fue el peor, el emperador romano más criminal, más asesino, más malvado de toda la historia y que lanzó la primera persecución imperial contra los cristianos. Esta bestia, este emperador, fue Nerón, el emperador Nerón, así lo dice la historia. Existió antes de que fuera escrito el Apocalipsis. Esta primera persecución de Nerón contra los cristianos comenzó, atención, en el año 64. Gobernando Nerón, el emperador Nerón, lanzó la primera persecución desde el año 64 hasta el año 68. Curiosamente, 3 años y medio es lo que duró esta persecución imperial de Roma contra los cristianos. Del 64 hasta el 68. Luego dice que era, y no es decir, cuando fue escrito el libro del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis fue escrito muy poquito antes de que fuera destruido el templo judío en Jerusalén por los romanos. ¿Sabéis? Fue destruido en el año 70, poco antes de que fuera destruido fue escrito el libro del Apocalipsis. Hay algunos que dicen que no, que el Apocalipsis fue escrito alrededor del año 90, 95. Eso es mentira. Eso es mentira. El Apocalipsis fue escrito poco antes de que fuera destruido el templo de Jerusalén en el año 70. Por lo tanto, este emperador, esta bestia, existió. Y no es decir, ya no existe. Cuando fue escrito, aquí estas palabras del Apocalipsis fueron escritas, ya no, había muerto ya no existía el emperador Nerón. Efectivamente, el emperador Nerón fue muerto en el año 68.
La persecución contra los cristianos duró desde el 64 hasta el 68. En el 68 después de Cristo, Nerón murió. No se sabe exactamente cómo murió, dicen unos que se suicidó, otros dicen que le mataron, no se sabe exactamente, pero desapareció. Ya no existía el emperador Nerón cuando fue escrito el libro del Apocalipsis. Por eso dice el texto, y no es, es decir, ya no existe. Y ahora dice, y está, este emperador, esta bestia, está para subir del abismo e ir a perdición. Es decir, va a reaparecer en el futuro el emperador Nerón. Y por eso dice que los moradores de la tierra, aquellos que se van a condenar, aquellos que no tienen sus nombres escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se van a asombrar. Se van a asombrar, a sorprender cuando vean a esta bestia reaparecer, cuando vean que vuelve a resurgir el emperador Nerón. Se van a asombrar. Aquí lo dice bien clarito. Yo no me estoy inventando nada, lo dice la profecía. Va a reaparecer en el futuro este satánico, esta bestia que fue el emperador Nerón, esta bestia que ya existió antes de que fuera escrito el libro del Apocalipsis y que fue el emperador Nerón quien lanzó la primera persecución romana contra los cristianos. Y fue terrible. Alguien lee la historia de cómo persiguió Nerón a los cristianos, lo que hizo fue absolutamente repugnante, lo que hizo con ellos, cómo los torturaban en Roma, cómo eran quemados vivos, incluso dentro del palacio del emperador Nerón. Eran puestos como antorchas vivientes, quemados vivos en estacas para iluminar el palacio del emperador Nerón ahí en Roma. Fue la primera y mayor persecución de Roma contra los cristianos, del 64 hasta el 68. Sigo leyendo. Esto para la mente que tenga sabiduría. Esto es para los inteligentes. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Efectivamente, esta religión falsa ya existía, esta gran ramera, en la época del emperador Nerón, del siglo I, ya existía la gran ramera. Es una religión idolátrica que después pasó a la Iglesia Católica Romana, pero la gran ramera ya existía en el siglo I. Las 7 cabezas representan los 7 montes sobre los cuales se sienta la gran ramera, efectivamente. La gran ramera en la época de Nerón tenía su poder, su centro religioso de poder en Roma, la ciudad de los 7 montes, de las 7 colinas. Así ha sido conocida a lo largo de los siglos Roma, la capital de la gran ramera. Y así es, en la época de esta bestia, del emperador romano Nerón, esta religión idolátrica, satánica, tenía su centro de poder en Roma, en la capital del imperio romano. Es ahí donde se sentaba esa gran ramera. Se sentaba significa que tenía su centro de poder, su sede. Y también estos 7 montes representan 7 reyes. Atención, representan, simbolizan también 7 reyes, 7 emperadores, o 7 imperios, que es lo mismo. 5 de ellos han caído. Atención, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿A qué se refiere? 5 de estos imperios o reyes ya cayeron cuando fue escrito el libro del Apocalipsis. 5 de estos imperios ya cayeron, ya no existían. Pregunto, ¿cuáles fueron estos 5 reyes, estos 5 imperios que ya no existían, que cayeron, que ya no existían en la época cuando fue escrito el Apocalipsis? Los 5 imperios que persiguieron al pueblo de Israel. Es a lo que se está refiriendo. 5 de ellos han caído. ¿Quiénes eran esos 5 imperios? ¿O 5 reinos? Pues eran los siguientes: Egipto, Babilonia, Asiria, que se me había olvidado, Asiria, Medo-Persia y Grecia. Esos son los 5 reinos que cayeron. Son los 5 reinos que, según vemos en la Biblia, persiguieron, quisieron exterminar al pueblo de Israel.
esos 5. Por eso dice 5 han caído. Y ahora habla del sexto. Uno es decir, existía en esa época cuando fue escrito el libro del Apocalipsis. ¿Y cuál era el imperio, el reino que existía en esa época? Era el imperio romano. Era Roma, el imperio romano, que también persiguió al pueblo de Israel. Y el otro reino aún no ha venido. Este está para el futuro. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Efectivamente, aquí ya está hablando del futuro imperio de la bestia, que va a durar breve tiempo, solamente 3 años y medio, 42 meses, como leemos en el capítulo 13, verso 5 del Apocalipsis. Por eso dice, es necesario que dure breve tiempo. 42 meses es lo que va a durar el futuro imperio de la bestia, que va a estar formado por 10 reinos. Breve tiempo. 42 meses. Y ahora dice, la bestia que era, ya vimos que era el emperador Nerón, existió, está hablando en tiempo pasado, la bestia que era, que fue, y no es, efectivamente ya no existía esta bestia, este emperador, cuando fue escrito el libro del Apocalipsis, es también el octavo, y es de entre los 7, ¿lo veis? Pertenece esta bestia que vendrá en el futuro, este nuevo emperador, pertenece a uno de los 7, efectivamente, que era Nerón, que era uno de los 7, el imperio romano. Y va a pasar, como va a resurgir de nuevo el emperador Nerón en el futuro, por eso se le llama el octavo. Y es de entre los 7, y va a la perdición, es decir, va a ser destruido completamente por el mismísimo Señor Jesús cuando venga del cielo. Y ahora comienza a hablar sobre los 10 cuernos que tiene esta bestia. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. ¿Lo veis? Los 10 reyes que van a ser los aliados de la bestia. Son los 10 reyes que van a formar este nuevo imperio romano. Va a ser el imperio de la bestia, formado por 10 reyes, 10 reinos, que aún no han recibido reino, ¿lo veis? Es decir, en la época cuando fue escrito el Apocalipsis, todavía no existían estos 10 reyes. Todavía no habían recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Es decir, van a reunirse durante una hora en el futuro y van estos 10 gobernantes a recibir autoridad como de reyes juntamente con la bestia. Se van a convertir estos 10 reyes en 10 dictadores. Van a recibir juntamente con la bestia este poder. Por una hora, por lo dice aquí, cuando dice aquí, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, significa que va a ser una reunión de una hora. Y en ese momento, cuando se reúnan, van a recibir una autoridad absoluta como reyes. Estos 10 jefes de Estado que van a formar en el futuro, el imperio de la bestia, pues repito, van a recibir una autoridad absoluta, dictatorial. Por eso dice como reyes. Los reyes de la tierra en ese tiempo, en el siglo I, eran dictadores. Eran reyes absolutos. Tenían un gran poder, una gran autoridad. Pues igual va a ocurrir en el imperio de la bestia. Estos 10 reyes, estos 10 gobernantes, van a recibir una autoridad dictatorial como reyes, juntamente con la bestia. La bestia va a ser el emperador que los va a gobernar, va a ser el jefe, ¿de acuerdo? La bestia, este nuevo emperador Nerón que va a resurgir, va a tener la autoridad sobre estos 10 reyes. Estos, es decir, la bestia y sus 10 reyes aliados, estos tienen un mismo propósito. Fijaos, van a tener un mismo propósito, un mismo objetivo. ¿Cuál va a ser? Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Es decir, estos 10 reyes, mejor dicho, estos 10 jefes de Estado, dictatoriales, tendrán el único propósito de entregar su poder y su autoridad a la bestia, a este nuevo emperador. Se van a someter a él, van a entregar su autoridad a este nuevo emperador. Y sigue diciendo, pelearán contra el Cordero. Esto va a ocurrir cuando reúnan sus ejércitos ahí fuera de Jerusalén. Van a intentar impedir, van a luchar contra el Cordero, que es Jesús.
van a intentar impedir su venida gloriosa a la tierra, van a pelear contra él. Eso va a ser la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Los ejércitos de la bestia van a reunir miles y miles y miles de tropas, de ejércitos, para intentar luchar contra Cristo, para impedir su venida gloriosa y triunfal a la tierra. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en esta gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso? Pues aquí lo dice. Y el Cordero, que es Jesús, los vencerá. Efectivamente, esto lo estuvimos viendo en la anterior escuela bíblica, como el mismísimo Señor Jesús los va a hacer picadillo, los va a destruir. Se va a formar un río de 300 kilómetros de largo de sangre, de la sangre de todos estos ejércitos malvados, de los ejércitos de la bestia y de sus caballos, porque van a utilizar caballería en esta gran batalla. Caballería, caballos literales. Un río de sangre de 300 kilómetros de largo y alrededor de 1,70 m de altura. Esa va a ser la gran masacre que Jesús va a hacer contra estos malditos ejércitos de la bestia. Por eso dice, y el Cordero los vencerá, los va a destruir. ¿Y por qué? Porque Jesús es el Señor de señores y el Rey de reyes. Ese es el verdadero, Él es el verdadero emperador mundial. El verdadero emperador del mundo es el Señor Jesús, quien va a gobernar a todas las naciones, a todos los países, a todas las naciones de la tierra cuando Él venga del cielo. Él es el amo, el Señor de los señores y el Rey de todos los reyes de la tierra. Él es el verdadero emperador mundial y no la bestia. La bestia será un suplantador, un farsante, un falso Mesías. Él va a decir, por supuesto, que Él es Jesucristo, que ha venido a la tierra para engañar a millones de personas. Y la gran ramera, esta religión falsa, va a estar sentada encima de la bestia, es decir, va a tener el poder sobre ese imperio de la bestia formado por 10 reyes. La Iglesia Católica Romana va a tener el poder, autoridad. Va a estar unida una vez más la Iglesia con el Estado para perseguir, para asesinar a miles y miles de verdaderos cristianos, como lo hizo en el pasado, durante siglos y siglos de Inquisición papal. Y sigue diciendo, y los que están con Él, es decir, con Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores, son llamados y elegidos y fieles. Hemos sido llamados por Dios, somos los escogidos, los elegidos. ¿Queda claro? Somos fieles porque somos fieles a Cristo. Estamos con Él, no estamos con la bestia. Estamos con el verdadero emperador mundial, que es el Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, donde esta iglesia falsa, esta religión idolátrica se sienta, dice ahora, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, no son aguas literales, evidentemente. Recordad que esto es toda una figura simbólica. Se menciona una gran ramera, una bestia. Todo esto son figuras simbólicas, representaciones simbólicas. Y esas aguas donde se sienta la Iglesia Católica Romana representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Efectivamente, la Iglesia Católica Romana tiene poder sobre montones, muchedumbres de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. No sobre todas las naciones de la tierra, cuidado, no dice que tenga poder, que se siente sobre todas las aguas de la tierra, sobre todos los... No, sobre muchas, dice muchas, no dice todas. Esto es importante. Por eso se la llama Iglesia Católica. Católica significa universal, mundial. Efectivamente, esta iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica, pues tiene poder, tiene dominio sobre montones de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. No sobre todos, pero sí sobre muchos. Y sigue diciendo, y los 10 cuernos que viste en la bestia, atención, está la mejor traducción, el texto griego dice, y los 10 cuernos que viste y la bestia. Aquí está mal traducido, la Reina Valera del 60. Es una traducción falsa. En los manuscritos griegos dice, y los 10 cuernos que viste y la bestia, y sin embargo la Reina Valera pues lo ha traducido diciendo, y los 10 cuernos que viste en la bestia. Estos aborrecerán a la ramera. No, es
Los 10 cuernos, es decir, estos 10 reyes que vendrán en el futuro, estos 10 gobernantes aliados de la bestia, juntamente con la bestia, es decir, todos ellos, incluida la bestia, el emperador, estos aborrecerán a la ramera, van a odiar a la Iglesia Católica Romana, a la gran ramera, y la dejarán desolada. Fijaos, esto lo van a hacer tanto la bestia como sus 10 reyes aliados. Van a odiar a la Iglesia Católica Romana, la van a traicionar, la van a dejar desolada y desnuda. ¿Esto qué significa? Que se van a apoderar de todas sus riquezas, de todo su oro, de todas sus perlas, piedras preciosas, de todas sus riquezas materiales, se van a apoderar de ella. Devorarán sus carnes, indicando así pues que la van a dejar sin bienes materiales, van a destruir completamente sus edificios, la van a dejar totalmente desolada. Y la quemarán con fuego. Esto lo veremos en la siguiente escuela bíblica que hagamos cuando comente el capítulo 18, el capítulo siguiente, capítulo 18, cómo va a ser la total destrucción de Roma, la capital de la gran ramera, cómo la van a destruir por fuego en una sola hora. La bestia y sus 10 reyes aliados van a aniquilar completamente por fuego la ciudad de Roma, que es la sede, la capital de la gran ramera. Y tiene la Iglesia Católica Romana y tiene su centro de poder. Por eso se la llama la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué se la llama romana? Porque es en Roma, en la ciudad de Roma, donde tiene su centro de poder, sus palacios. Sus palacios vaticanos están en Roma. En Roma. Y cuando llegue el momento, este emperador, la bestia, y sus 10 reyes aliados la van a traicionar y la van a destruir con fuego en una sola hora, como se describe, como veremos el próximo día en el capítulo 18. ¿Y por qué la van a destruir con fuego? Fíjate lo que dice. Porque Dios ha puesto en sus corazones, es decir, en los corazones de la bestia y sus 10 reyes aliados, el ejecutar lo que Él quiso, lo que Dios quiere. Dios habrá decidido destruir totalmente a la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia de Satanás en la tierra. Y para ello va a utilizar a sus enemigos, va a utilizar a la bestia y a los 10 reyes aliados. En la Biblia muchas veces Dios utiliza a sus enemigos para hacer su voluntad, para ejecutar justicia, venganza. Muchas veces en la Biblia Dios utiliza a reyes, a emperadores, para hacer su voluntad, para ejecutar juicio, como lo hizo en el pasado, en la época del Antiguo Testamento. Dios utilizaba a reyes paganos para castigar a Israel, que había caído en la idolatría. Pues igual va a ocurrir en el futuro. Dios va a utilizar a la bestia y a sus 10 reyes aliados para destruir a esta iglesia del diablo, a la gran ramera. Dios va a poner en el corazón de ellos, de estos 10 gobernantes y de la bestia, ejecutar lo que Él quiso. Y sigue diciendo, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Esto lo habrá decidido Dios, dar el reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dios va a permitir que venga este reinado de la bestia, este nuevo emperador malvado, lo va a permitir. ¿Para qué? Para que se cumplan sus palabras proféticas, las palabras proféticas, para que se cumplan estas profecías del libro del Apocalipsis. Y termina diciendo, y la mujer, es decir, esta gran ramera, que cuando se habla de la mujer, lógicamente se refiere a la gran ramera, que has visto, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Atención, y ya con esto termino. ¿Cuál era la capital, la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I? En la época del imperio, del antiguo imperio romano, ¿cuál era la capital imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra? Era Jerusalén, como dicen algunos, porque muchos dicen que esta gran ramera representa, se refiere a Jerusalén. Hay muchos subnormales que dicen esta asquerosa, esta mentira del diablo, esta asquerosa mentira, de que la gran ramera es Jerusalén. Eso es una mentira asquerosa del diablo. ¿Y por qué? Pues bien simple, aquí lo dice. Porque Jerusalén no era la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra. En el siglo I solamente había una ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra, y esa ciudad era Roma.
la ciudad de las 7 colinas. Ahí, en esa época, en el siglo I, tenía su centro de poder esta religión idolátrica, esta religión diabólica, la religión que ya existía, esta gran ramera ya existía, repito, que quede claro, en el siglo I. Ahí en Roma tenía su centro de poder. Por eso es que a esta gran ramera se le identifica con la ciudad de Roma, la que gobernaba sobre los reyes de la tierra. Esta religión idolátrica que apoyó al maldito y satánico emperador Nerón para perseguir e intentar destruir a los verdaderos cristianos en el siglo I, esa era la religión que dominaba al emperador Nerón en esa época y que instó al emperador Nerón, a esta bestia, para que exterminara a los verdaderos cristianos desde el año 64 hasta el año 68. Esta gran ramera no dejó de existir. Esta gran ramera, esta religión idolátrica y diabólica, falsa, pasó a la Iglesia Católica Romana cuando cayó el Imperio Romano, el antiguo Imperio Romano. Esta gran ramera, esta religión idolátrica, fue asumida y entró de lleno en la Iglesia Apóstata de Roma. Toda esa maldita idolatría, todos esos falsos dioses con nombres diferentes, eso sí, les cambiaron los nombres a las falsas diosas como Diana de los Efesios, etcétera, adoradas en el Imperio Romano, pues pasaron dentro de la Iglesia Católica, pero esta vez le cambiaron el nombre, la pusieron el nombre de María. Comenzó el culto a María, la adoración a María, que era sencillamente la antigua adoración a estas diosas falsas del Imperio Romano, pero ahora con nombres cristianos. La empezaron a llamar María, toda esa idolatría, las hechicerías, todas esas blasfemias pasaron a la Iglesia Católica Romana, a esta Iglesia apóstata. Por lo tanto, la gran ramera sigue existiendo hoy en día dentro de la Iglesia Católica Romana, que tiene su centro de poder, su sede en Roma. Por eso es que dice aquí: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta gran ramera tenía su centro de poder en la capital del Imperio Romano en el siglo I. Y hoy en día sigue teniendo su centro de poder en Roma, en unos palacios conocidos como los palacios vaticanos. Ahí en el Vaticano, que está en Roma, tiene su centro de poder esta gran ramera que es la iglesia de Satanás en la tierra, la Iglesia Católica Romana. Y hasta aquí el estudio de Apocalipsis capítulo 17. En la próxima escuela pues voy a comentar el capítulo 18, que ahí es donde ya se describe con todo lujo de detalles cómo va a ser la destrucción total de la Iglesia Católica Romana, de su capital, que es Roma. Cómo va a ser de esa destrucción en fuego por fuego, en una sola hora, en solamente una hora, va a ser reducida completamente a cenizas la ciudad de Roma. Y así es como va a desaparecer esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica. Pues ya los que queráis, si que enviar algún comentario sobre algún pasaje, algún versículo de este capítulo 17 o del capítulo 16, que lo estudiamos el otro día, pues ya podéis enviar vuestros comentarios cuando queráis. Y sed valientes, no tengáis vergüenza, no tengáis timidez, y alguno pues que le haya llamado la atención algún versículo, pues que lo comente, que lo diga, que no os quedéis mudos. Ya sabemos que aquí algunos pues no aportan absolutamente nada, no dicen nada en estas escuelas bíblicas, como por ejemplo Ricardo, no sabe nada, pues no sabe nada de profecía, y el pobre por eso es que se queda mudo, no aporta absolutamente nada. Pues el resto de hermanos verdaderos, por supuesto, pues sí, aportar algún comentario de alguno de estos versículos de esta escuela tan importante que estamos teniendo sobre el libro del Apocalipsis. Y pues ya os digo, como los que no sepan aportar nada, no tengan ningún conocimiento bíblico, ni sepan nada de profecía, pues mejor que se callen, que estén calladitos, como hace esta pobre criatura llamado Ricardo. Venga, pues ya paso palabra y cuando queráis enviad vuestros aportes. Saludos hermanos, gracia y paz. Bueno, voy a dar mi aportación sobre Apocalipsis capítulo 17. El verso que a mí me llamó la atención es el verso 2, el cual dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí cuando dice los moradores de la tierra se refiere a millones y millones de católicos que existen sobre la superficie de la tierra. Y dice que se han emborrachado con el vino. Aquí no se refiere a un vino literal, sino que es algo simbólico.
de su fornicación. Aquí se refiere a la idolatría, ya que la fornicación espiritual es la idolatría, esta maldita idolatría que se practica en la Iglesia Católica Romana. Los católicos suelen ser auténticos subnormales que hablan imbecilidades, estupideces, y pues están borrachos con esta maldita idolatría que es adorar estatuas, esos muñecos de yeso que tiene la Iglesia Católica Romana. Pues los católicos suelen obsesionarse con esa idolatría, con esos muñecos de estatuas que tienen. El fanatismo religioso en extremo es impresionante. Eso se ve en los países católicos como Ecuador, por ejemplo. Este país es bien católico y se practica bastante la idolatría. México también es un país bien católico, y otros países más, ya que el catolicismo romano es universal, y recordemos que la palabra universal significa mundial, o sea que está esparcido por todo el planeta. Por lo tanto, la Iglesia Católica Romana tiene pequeñas hijas católicas esparcidas por todo el planeta Tierra. Esta iglesia del diablo en la tierra está bastante obsesionada con María, suelen rendir culto y adoración a María, y además no hay que confundirla con la Iglesia de Cristo, ya que son dos iglesias totalmente diferentes y pues no tienen absolutamente nada que ver una con la otra. La Iglesia de Cristo también es católica en el sentido de que es universal, de que tiene millones de verdaderos cristianos esparcidos por toda la tierra. La Iglesia Católica Romana suele ser representada en la Biblia como una mujer, a la cual los católicos la llaman la Santa Madre Iglesia, o la Madre Espiritual, entre comillas por supuesto, ya que no es santa ni tampoco es espiritual, sino que es la gran puta religiosa, y creo que es correcto llamarla así, ya que como está representada por una mujer que es ramera, que es prostituta, entonces es correcto llamarla así, la gran puta religiosa. Y además el catolicismo romano es una iglesia bien satánica y además asesina, ya que en las cruzadas asesinó a millones de cristianos. Por eso es que el verso 6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. O sea, esta mujer que está sentada sobre esa bestia de 7 cabezas está borracha con la sangre de los santos, indicando que en tiempo pasado asesinó a millones de cristianos. Y además el Islam, que es otra religión satánica, está al mismo nivel que la Iglesia Católica Romana, es decir, ambas son religiones satánicas y asesinas. Tienen un nivel de maldad muy alto. Y bueno, hermanos, estas han sido mis aportaciones sobre Apocalipsis capítulo 17. Gracias y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Saludos hermanos, muy buenas tardes. Voy a dar mi aporte a Apocalipsis capítulo 17 de forma resumida de los versículos 5 al 6. En el versículo 5, por ejemplo, se enseña bien clarito que la católica romana la describe tal como es también, es decir, la Babilonia, la grande, que hoy en día es la católica romana. Como bien se sabe perfectamente bien que estos capítulos 17 y 18 describe cómo es la católica romana, la gran ramera. Por eso los católicos romanos rechazan esta auténtica verdad. ¿Por qué? Porque le han adoctrinado una doctrina totalmente satánica para que rechacen el Apocalipsis. Esa es la respuesta. Ellos rechazan
el Apocalipsis, que es el testimonio del Señor Jesús. Es una prueba irrefutable que la Católica Romana pisotea, odia el Apocalipsis de forma clara, ¿no? Bien clarito. Entonces, también se menciona a sus hijas. ¿Cuáles son sus hijas rameras? Pues tenemos, por ejemplo, los que salieron de ella, los llamados evangélicos, los mormones, los falsos testigos de Jehová, y así sumamente. También los pentecostales y así. Y bueno, todo está clarísimo en este texto, porque sus hijas también enseñan doctrina semejante a su madre espiritual, que es la Católica Romana, la Gran Ramera. Y ahora, con respecto al versículo 6, se enseña que la Católica Romana ha asesinado a muchos santos y santas de la verdadera iglesia del Señor Jesús. Ahí demuestra un texto clave que la Católica Romana es asesina, totalmente asesina. Por eso en el capítulo siguiente, creo que en el capítulo siguiente se enseña que va a recibir el doble de castigo por todas sus maldades que ha hecho, hasta el día que llegue su juicio y su castigo también, por todas las maldades que ha hecho, desde el inicio hasta el día de su juicio, que va a ser destruida en una sola hora. Sí, en el capítulo 18 es. Ahí está muy claro. Para el que no lo sepa, deben entender que la Católica Romana es una apariencia muy bonita por fuera, preciosa, como lo es el papado. Tiene una carita muy sonriente el papado, pero por dentro, como dijo Jesús, está podrido. Está podrida, es así de simple. Son simplemente gente hipócrita. Hay maricones, hasta ellos mismos argumentan que aman hasta todas las personas del mundo. Sin embargo, el Padre Celestial no ama a toda la gente del mundo, solamente ama a sus verdaderos hijos. Y odia la maldad a la gente, como por ejemplo a los malvados. La Biblia enseña bien clarito lo que es. Así que por tanto, este es mi aporte. Y bueno, la verdad que es un capítulo impresionante y que describe la realidad de la Católica Romana y también de sus hijas rameras. Por eso la Católica Romana es la madre mayor. Gracia y paz, hermanos. Yo también quiero dar mi aporte a Apocalipsis capítulo 17 y felicitar al hermano Tito porque ha sido realmente muy edificante, ya que hay muchas teorías sobre este capítulo 17, de la bestia que era y no es, que sube del abismo, o esos reyes que eran 5 y es el 8. Entonces hay muchísimas teorías por internet que pueden llevar a confusión, pero el hermano Tito lo ha explicado magistralmente, se entiende perfecto y se puede llegar perfectamente a la verdad. También felicidad a los demás hermanos que están aportando y que estos audios sirvan de edificación para los posteriores personas que escuchen esta escuela. Bueno, la parte que más me gustó, han sido como 5 o 6 partes, es la descripción de la gran ramera, que dice que fornicó con los reyes de la tierra y sigue fornicando, es decir, que vemos perfectamente como la Iglesia Católica y Romana se junta con el poder actual que exista, da igual que sea comunismo, capitalismo, fascismo, da igual el que sea, el que invente el ser humano, ellos siempre van a estar ahí a su lado. Y
y nunca se van a separar de los poderes dominantes de la tierra. Entonces es una iglesia que siempre fornica, es decir, se vende por quien gobierne en ese momento. Luego también tiene oro, piedras preciosas, perlas, etcétera. Eso ya lo explicó también el hermano Tito. Es una iglesia muy rica, muchísimo, y se basa en robar, pues con el tema de los diezmos, de robar con la idolatría, hacer mercadería, y no solo eso, sino que también le roban a muchas personas que son ateas o que no quieren saber nada de la Iglesia Católica Romana, pues les roban a través de sus impuestos. Entonces es una iglesia súper rica. Luego también dice que es madre de las rameras, como bien explicó el hermano. Pues hay muchas iglesias que han salido de esa iglesia, que son pequeñitas, pero también prácticamente enseñan las mismas doctrinas. Y son sus hijas, enseñan igual la doctrina de la inmortalidad del alma, sufrimientos eternos en el infierno, la doctrina de la falsa fornicación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aunque se difieran de 2 o 3 cosas, prácticamente es lo mismo, con distinto show, distinta actuación a la hora de presentar ese falso evangelio. Unos es más solemne, otros son con más canciones, pero bueno, al final es exactamente lo mismo. Luego, también lo explica el hermano Tito, pues que muchos falsos dioses de Babilonia se introdujeron en la Iglesia Católica y Romana, y eso lo podemos ver, por ejemplo, que uno de los dioses principales de Babilonia es el falso dios Sol, y eso se introdujo en la Iglesia Católica y Romana. Siempre se ha adorado en otras culturas al dios Sol y se sigue adorando, aunque la gente piense que no lo está adorando. Por ejemplo, los sacerdotes de ese dios Sol llevaban la cruz como símbolo, y eso se puede ver en esculturas súper antiguas. Y ahora mismo pues la cruz es lo principal que ellos muestran, cuando Jesucristo no murió en una cruz. Entonces es simplemente pues murió en un solo madero. Entonces han introducido pues falsas adoraciones, falsas festividades, para que se continúe esa Babilonia, pero con otro nombre. Y ya por último, hermanos, deciros que nuestros queridos hermanos que murieron por Nerón, que sufrieron tanto, pues Dios los va a resucitar, y nosotros no estamos exentos de tener sufrimiento también, ya que hay una falsa doctrina, un falso movimiento que dice que la iglesia de ahora no va a sufrir, que es muy amada por el Padre y que entonces no le va a pasar nada malo. Son movimientos de la falsa prosperidad y todo eso, y muchos cristianos han caído en eso, en la doctrina del rapto pretribulacional, porque nos vamos a ir sin sufrir. Pero eso no es lo que enseña ni la historia de la iglesia ni la Biblia, hermanos. Así que tenemos que prepararnos para sufrir, para luchar por el Señor Jesús, para morir por el Señor Jesús, y estar fuertes y firmes y tener paciencia y perseverar y decidir seguir al Señor Jesucristo hasta el final. Y también ya, ahora sí que sí, por último, una cosa que me sorprendió y que me gustó también mucho escuchar, es que Dios ha puesto en el corazón de los gobernantes y de la bestia ejecutar la voluntad de Dios para destruir a la gran ramera. Y como bien explicó el hermano Tito, pues Dios también usa a los malvados, a los que se creen que son dueños de su alma, son dueños de sus decisiones, se creen dioses, se creen dueños de todo, pues Dios también los puede usar, o sea, que no son absolutamente nadie y para Dios. Entonces, esas personas Dios puede usarlas, aunque sean malvadas, para que se cumpla su voluntad. Son marionetas también. O sea que Dios es todopoderoso, es supremo, y no hay nada que no pueda hacer. Así que, queridos hermanos, tener temor de Dios y dejarnos usar por Él, ser sus siervos, dejarnos usar por Él, porque Él a nosotros nos va a usar para bien. Todas las cosas nos vienen para bien, dice el versículo, en el sentido de que seamos seguidores del Señor Jesucristo, amemos al Padre y nos dejemos llevar, y Él nos va a usar. Entonces sigue trabajando para el Señor y Él va a usarte para llevar a más personas al Señor Jesucristo, y ya el Señor Jesucristo los llevará a Dios Padre. Tú simplemente sigue poniendo el trabajo. Así que nada, hasta aquí mi audio. Espero que haya sido también de edificación, y gracias hermano Tito por este Apocalipsis capítulo 17. Nos vemos ya
en Apocalipsis capítulo 18 si Dios quiere. Gracia y paz, queridos hermanos.